Las luces fluorescentes de la sala de descanso del hospital zumbaban como avispas moribundas, bañando todo con ese enfermizo resplandor amarillento que hacía que incluso la persona más sana pareciera medio muerta. Apoyé la frente contra el frío metal de mi taquilla, contando hacia atrás desde 10, tratando de estabilizar mi respiración. 36 horas. Ese era el tiempo que llevaba despierta, cosiendo los pedazos rotos de las vidas de otras personas, mientras la mía se deshilachaba hilo a hilo. El café que sostenía entre mis manos temblorosas se había enfriado hacía una hora, pero lo bebí de todos modos, saboreando solo amargura y agotamiento. Mi bata desprendía un olor metálico a sangre y antiséptico tan profundamente incrustado en la tela que ningún lavado podría eliminarlo por completo. Supongo que era como algunas manchas en el alma. Dr. Morrison, la necesitan en urgencias. El intercomunicador crepitaba, pero la voz sonaba lejana, como bajo el agua. Cerré los ojos. Emma. Ahora me llamaba Emma Morrison, aunque a veces todavía se me olvidaba responder a ese nombre. Llevaba 3 años casada con David y el nombre seguía pareciéndome una ropa prestada que no me quedaba bien. Últimamente, todo en mi vida me parecía prestado. El modesto apartamento en Queens, el sensato Toyota con la luz del motor encendida que nunca se apagaba, las sonrisas cautelosas que esbozaba en las recaudaciones de fondos del hospital mientras David trabajaba con donantes que no recordarían mi rostro 5 minutos después de conocerme. Invisible. Eso es en lo que me había convertido. Un fantasma en mi propia existencia. La puerta de la sala de descanso se abrió de par en par, trayendo consigo una ráfaga de desinfectante y el murmullo de las enfermeras que cambiaban de turno. No levanté la vista. Si mantenía la cabeza gacha, me hacía pequeña. Quizás podría robar 5 minutos más antes de sumergirme de nuevo en el caos de los casos traumáticos del viernes por la noche. Fue entonces cuando lo olí. Cedro y humo. Cuero caro. Algo más oscuro debajo. Pólvora, quizás. O simplemente peligro destilado en forma de colonia. El aroma atravesó la atmósfera estéril del hospital como una navaja atraviesa la seda, tan fuera de lugar que hizo que mis instintos de supervivencia gritaran. Levanté la cabeza lentamente. Él estaba de pie en la puerta y toda la sala pareció reorganizarse en torno a su presencia. Un hombre de 90, de violencia apenas contenida, envuelta en un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi salario anual, cabello oscuro peinado descuidadamente hacia atrás, mandíbula afilada y ojos del color de las tormentas invernales. Gris, frío, calculador, joven, tal vez de unos 30 años, pero con un porte que le confería una autoridad que hacía irrelevante su edad. 2 hombres lo flanqueaban, centinelas silenciosos con equipo táctico negro que sus chaquetas de diseño no lograban ocultar del todo. Uno se tocó brevemente la oreja. Un auricular, me di cuenta, seguridad. El tipo de seguridad que sugería que la vida de este hombre merecía ser protegida a cualquier precio. Todas las personas que estaban en la sala de descanso se habían quedado en silencio. Algún antiguo instinto de presa que reconocía a un depredador entre ellos. Su mirada recorrió la sala con precisión mecánica, catalogando salidas, amenazas, obstáculos irrelevantes. Entonces, esos ojos gris tormenta me encontraron y el mundo dejó de girar. El tiempo se cristalizó en algo espeso y viscoso. No podía moverme, no podía respirar, atrapada en el punto de mira de una concentración tan intensa que parecía física, como unas manos que me inmovilizaban. Mi taza de café temblaba, con el líquido chapoteando peligrosamente cerca del borde. No sonrió, no lo necesitaba. La ligera inclinación de su cabeza, la forma en que entrecerró ligeramente los ojos, decían mucho, algo que no podía traducir, pero que sentía en mis huesos. Uno de sus guardias susurró algo, pero él levantó un solo dedo. Un gesto tan mínimo pero tan absoluto que el hombre se cayó de inmediato. El poder de ese pequeño movimiento me hizo encoger el estómago. No era alguien que pedía respeto. Lo exigía como si fuera algo natural. Dr. Morrison, dijo, y mi nombre en su boca sonó como un veredicto. Su voz era suave,
culta, con un ligero acento italiano que se enroscaba alrededor de las consonantes como el humo. Un momento de su tiempo. No era una petición. Los ojos de mis colegas me taladraban la espalda. Podía sentir su confusión, su curiosidad, su repentina y desesperada necesidad de hacerse invisibles. Gente inteligente. Se dieron cuenta de lo que yo apenas empezaba a comprender. Este hombre era del tipo peligroso que no se anunciaba con violencia burda, sino con la tranquila certeza de que la violencia era siempre, siempre una opción. Estoy de turno, logré decir, odiando cómo mi voz sonaba débil, insegura. No puedo simplemente. Su supervisor ha sido informado de que tiene una emergencia personal. Miró su reloj. El agente Philippe me sugirió inútilmente mi cerebro. De las que cuestan una casa, tiene las próximas 2 horas libres. ¿Cómo lo ha sabido? Pero la pregunta murió en mis labios porque, por supuesto, lo sabía. Los hombres como él no hacían peticiones sin asegurarse primero de que se cumplirían. El mundo se doblaba a su alrededor, se reorganizaba para adaptarse a sus caprichos. Debería negarme, debería llamar a seguridad, debería gritar, debería hacer cualquier cosa excepto lo que hice a continuación. Me levanté. Sentía las piernas desconectadas del cuerpo mientras caminaba hacia él. Cada paso era un acto de voluntad contra todos los instintos que me gritaban que corriera. Él no se movió, no rompió el contacto visual, esperando con la paciencia de algo supremo e inmortal. De cerca era devastador. No era guapo en el sentido convencional. Sus rasgos eran demasiado afilados, demasiado severos, tallados en mármol en invierno, pero devastadores de todos modos. De la misma manera que una tormenta o un incendio forestal son hermosos incluso cuando destruyen. Después de usted, murmuró, señalando hacia el pasillo con una mano elegante. Entonces me fijé en sus nudillos, llenos de cicatrices. El tipo de cicatrices que se te producen al golpear cosas o personas repetidamente. El pasillo del hospital nunca me había parecido tan hostil. Sus guardias se movían con nosotros, uno delante, escaneando, y otro detrás, protegiendo nuestro flanco. El resto del personal se pegaba a las paredes al pasar, con los ojos muy abiertos y las conversaciones interrumpidas a mitad de frase. El hombre que estaba a mi lado dominaba el espacio como la gravedad, y todos los demás simplemente orbitaban a su alrededor. ¿A dónde vamos?, susurré. A algún lugar privado. Me tocó el codo, apenas, solo con la punta de los dedos contra la fina tela de mi bata. Pero sentí ese toque como electricidad. A algún lugar donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Cada célula racional de mi cuerpo gritaba peligro. Pero seguí caminando. Quizás era el cansancio. Quizás era la absoluta certeza en su voz que sugería que negarme no era realmente una opción. O tal vez alguna parte oscura de mí susurró. Era lo primero interesante que me pasaba en 3 años de vida sonámbula. Subimos en silencio en el ascensor hasta el aparcamiento. El espacio reducido hacía que su presencia fuera abrumadora. Ese aroma a cedro y peligro. El calor que irradiaba su cuerpo. La forma en que sus guardias se colocaban para crear una barrera entre él y las puertas del ascensor, protegiéndolo de amenazas que yo ni siquiera podía imaginar. «No me reconoces», dijo de repente, estudiando mi reflejo en las puertas de acero pulido. «¿Debería? Quizás no. Has sido prudente, o tu marido ha sido prudente por ti». Algo peligroso brilló en su expresión, manteniéndote encerrada en su modesta y pequeña prisión, invisible para cualquiera que pudiera recordarte. Las puertas se abrieron. Un Mercedes SUV negro esperaba justo delante del ascensor. El motor en marcha, las ventanas tan oscuras que parecían portales a ninguna parte. Otro vehículo esperaba detrás. Más seguridad. Este no era un hombre que viajara sin un ejército. «Necesito que entiendas algo, doctora Morrison», dijo mientras su guardaespaldas abría la puerta trasera. «Lo que estoy a punto de mostrarte lo cambiará todo. Tu matrimonio, tu vida, tu comprensión de quién eres realmente». Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No subo al coche, Emma. Mi nombre otra vez, pero diferente esta vez. Íntimo, como si lo hubiera estado diciendo durante años en momentos privados.
No como si fuéramos extraños en el aparcamiento de un hospital, como si fuera suyo, como si yo fuera suya, como si fuera suyo todo lo que viniera después. Debería correr, debería gritar pidiendo ayuda, debería hacer cualquier cosa menos subirme a ese vehículo con un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía. ¿Quién es usted? Suspiré. Entonces sonrió, y fue lo más aterrador que había visto nunca. Hermosa y brutal, llena de oscuras promesas. Dante Caruso, dijo, como si el nombre significara algo, como si lo cambiara todo. Y tal vez lo hiciera. Porque en algún lugar de los rincones cubiertos de telarañas de mi memoria, las campanas comenzaron a sonar. Caruso, el nombre susurrado en ciertos círculos con miedo y respeto. El nombre asociado al imperio, la sangre y el poder que ponía nerviosos a los gobiernos. ¿Por qué? Pregunté con voz quebrada. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? No de ti, Emma. Se inclinó hacia mí, su aliento rozando mi oreja. Para ti, hay unas imágenes que debes ver, algo que tu marido ha estado ocultando, algo que nos concierne a los dos. David, eso es imposible. Solo es el administrador de un hospital. No se suba al coche, repitió Dante, ahora con más suavidad, casi con delicadeza. Pero esa delicadeza era, de alguna manera, más amenazadora que cualquier voz elevada. Ven sola, no se lo digas a tu marido, todavía no. No hasta que entiendas lo que ha hecho, el mundo se inclinó hacia un lado. David, con sus sonrisas cautelosas, sus hojas de cálculo presupuestarias y sus partidos de golf los fines de semana. David, que ya casi ni me miraba, que trabajaba hasta tarde todas las noches, que a veces llegaba a casa oliendo a un perfume que no era mío. ¿Qué imágenes? Las imágenes que demuestran que tu marido no es quien crees que es. Los ojos de Dante se clavaron en los míos y sentí que caía en esas tormentas invernales. Las imágenes que demuestran que estás en peligro, Emma, que has estado en peligro durante meses y que yo soy el único que puede protegerte ahora. Protégeme. Las palabras deberían haber sonado absurdas viniendo de alguien que parecía la encarnación de la violencia, pero no fue así. Sonaban como una promesa escrita con sangre y fuego. Me subí al todoterreno. La puerta se cerró detrás de mí con el sólido golpe de la ingeniería alemana y el cristal antibalas. Dante se deslizó a mi lado, tan cerca que nuestros muslos casi se tocaban en el asiento de cuero. Su guardaespaldas ocupó el asiento del copiloto y salimos del garaje con un movimiento suave y coordinado, con el segundo vehículo siguiéndonos de cerca. ¿A dónde vamos?, pregunté de nuevo, con una voz más firme de lo que me sentía. A mi propiedad en Westchester, segura, privada. Sacó un teléfono, uno de los tres que pude ver en varios bolsillos, y escribió algo rápidamente. Allí nadie nos molestará. Nadie sabrá que has venido. La certeza casual de esa afirmación me puso los pelos de punta. La facilidad con la que hablaba de aislamiento, privacidad, secretos, la naturalidad con la que daba por sentado que yo confiaría en él, lo seguiría, dejaría que me llevara a algún lugar a solas sin hacer preguntas. Pero yo tenía preguntas, tantas preguntas que se enredaban en mi lengua, ahogándome. Las imágenes, logré decir finalmente. ¿Qué hay en ellas? Dante me miró de verdad, y algo cambió en su expresión. No era exactamente dulzura, sino reconocimiento, como si viera algo que creía haber perdido. Tu marido, dijo en voz baja, me ha estado robando. Durante 8 meses ha estado desviando dinero de una fundación benéfica médica que yo financio. Dinero destinado a hospitales infantiles, investigación sobre el cáncer, programas de trasplantes, millones. Emma, ha robado millones y ha estado utilizando su posición en tu hospital para hacerlo. Las palabras no tenían sentido. No podían tenerlo. David era aburrido, predecible, seguro. Por eso me había casado con él, porque la seguridad me parecía una salvación después del caos de mi infancia. La seguridad significaba que no había sorpresas, ni peligros, ni miedos. Te equivocas, susurré. David no haría eso. Tengo grabaciones, transferencias financieras, correos electrónicos y un video de él con mi antiguo contable,
el hombre que le ayudó a orquestar este robo. Dante apretó la mandíbula. El mismo contable que desapareció hace 3 semanas con $2 millones más y mi paciencia. El coche se deslizó entre el tráfico, aislado del mundo exterior por la riqueza, el poder y los cristales antibalas. Mi reflejo en la ventana parecía el de una extraña, pálida, aterrorizada, pequeña. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Por qué decírmelo? Apreté las manos en mi regazo, con los nudillos blancos. Si David te robó, discútelo con él. Llama a la policía. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Porque, dijo Dante, y su mano se movió hacia mi cara. Me estremecí. Hizo una pausa, con algo peligroso brillando en su expresión, y luego continuó el movimiento lentamente, deliberadamente, colocando un mechón de mi cabello oscuro detrás de mi oreja. Sus dedos se detuvieron en mi mandíbula, callosos y cálidos, y olvidé cómo respirar. Porque no eres su esposa, Emma. Eres su póliza de seguro. Y si no recupero mi dinero, tú serás quien pague por su traición. El mundo se detuvo. ¿Qué? Pero no es por eso por lo que te he traído aquí. Su pulgar rozó mi pómulo y mi traicionera piel ardió bajo su tacto. Te he traído aquí porque no creo en hacer sufrir a personas inocentes por los delitos de otros. Te he traído aquí porque mereces saber la verdad antes de que destruya todo lo que tu marido ha construido. Y porque se detuvo, apretando la mandíbula como si estuviera librando una batalla interna. Porque yo respiré, porque te pareces exactamente a alguien a quien perdí hace mucho tiempo. Y necesito saber si es una coincidencia o si tu marido es aún más inteligente de lo que yo creía. La finca Westchester se materializó de la oscuridad como algo salido de un sueño febril. Todas las puertas de hierro oxidado se abrieron susurrando a nuestro paso. Un camino bordeado de árboles cuyas ramas formaban un túnel sobre nuestras cabezas. Y finalmente, una mansión en expansión que parecía menos un hogar y más una fortaleza vestida con arquitectura renacentista italiana. Las luces brillaban en todas las ventanas, pero de alguna manera el lugar seguía pareciendo frío, poco acogedor. Una hermosa prisión esperando a su próximo recluso. Mis manos no dejaban de temblar. El todoterreno se detuvo bajo un pórtico cubierto donde esperaban otros 2 guardias, con los auriculares brillando bajo la luz dorada. ¿A cuántas personas empleaba Dante Caruso solo para mantenerse con vida? ¿Cuántos enemigos necesitaba tener un hombre para necesitar un ejército para un simple viaje a casa? Por aquí. La mano de Dante encontró mi espalda y me guió hacia unas enormes puertas de roble que se abrieron sin hacer ruido. Su tacto quemaba a través de la fina tela de mi bata, posesivo y seguro, como si me hubiera tocado 1000 veces antes. En el interior, la casa respiraba riqueza, suelos de mármol que reflejaban nuestras imágenes distorsionadas, obras de arte que pertenecían a museos, una escalera curva que se elevaba hacia las sombras. Pero bajo la opulencia, percibí algo más. Cámaras de vigilancia discretamente ocultas en las esquinas, ventanas reforzadas, el tipo de sistema de seguridad que cuesta más que la casa de la mayoría de la gente. Una fortaleza. Había acertado. Arriba, murmuró Dante. Mi despacho privado. Sin interrupciones. Solo su despacho privado. Esas palabras deberían haberme aterrorizado, pero ya había superado el terror. Flotaba en un espacio extraño donde la realidad había dejado de tener sentido. Mi marido era un ladrón, yo era un seguro. Parecía alguien a quien Dante había perdido. Nada tenía sentido, así que simplemente le seguí, un pie delante del otro, subiendo unas escaleras que parecían conducir a mi propia ejecución. La oficina daba al jardín a través de ventanas que iban del suelo al techo, aunque unas pesadas cortinas podían aislar la habitación del mundo exterior. Un enorme escritorio dominaba un lado, todo de madera oscura y líneas limpias, pero Dante lo ignoró y se dirigió a una pared llena de pantallas. 6 monitores dispuestos en forma de cuadrícula, actualmente apagados. Se quitó la chaqueta del traje y vi cómo la tela se deslizaba de sus hombros, revelando la camisa blanca a medida que llevaba debajo. Incluso en mangas de camisa irradiaba peligro.
especialmente en mangas de camisa, donde podía ver cómo se movían los músculos bajo la tela, con la funda de la pistola atada a las costillas apenas oculta. Estaba armado. Por supuesto que estaba armado. Siéntate, dijo, señalando una silla de cuero situada frente a las pantallas. Me senté porque mis piernas ya no podían sostenerme. La silla me engulló, cara e incómoda, diseñada para alguien más corpulento, alguien como él. Dante cogió un mando a distancia, con movimientos económicos y controlados. Lo que voy a mostrarte fue grabado hace 6 días en un restaurante de Manhattan, The Garden Room. ¿Lo conoce? Negué con la cabeza en silencio. Exclusivo, privado, el tipo de lugar donde se cierran acuerdos que nunca verán la luz del día. Pulsó un botón y la pantalla central cobró vida. Su marido lo conoce bien. Ha estado allí 17 veces en los últimos 4 meses. Las imágenes eran de alta calidad, tomadas desde múltiples ángulos, vigilancia profesional, no cámaras de seguridad. Alguien había estado observando a David deliberadamente, siguiendo sus movimientos, preparando un caso. Allí estaba, mi marido, sentado en una mesa de la esquina, con una copa en la mano, sonriendo. Esa sonrisa fácil que me había enamorado 3 años atrás, cuando parecía la salvación envuelta en una bata blanca y promesas de estabilidad. Pero esa sonrisa ahora parecía diferente, más aguda de alguna manera, calculadora. Espera, murmuró Dante, de pie detrás de mi silla, tan cerca que podía sentir su calor contra mi espalda. Una mujer se acercó a la mesa de David, rubia, guapa, con un vestido que costaba más que mi sueldo mensual. Se inclinó, le besó en la mejilla y le susurró algo que le hizo reír. Su mano se deslizó hasta la cintura de ella, familiar y posesiva. El ángulo cambió. Ahora podía ver claramente sus rostros mientras hablaban, con las cabezas inclinadas como amantes que comparten secretos. David sacó su teléfono y le mostró algo. Ella asintió. Ahora con seriedad, sacó un sobre. Dinero. Podía ver el borde de los billetes dentro. Esa es Claudia Brennan, dijo Dante, con voz fría y distante. Mi antigua contable, la mujer que ayudó a tu marido a robarme, la mujer que lleva 6 meses acostándose con él. 6 meses. La cronología me golpeó como un jarro de agua fría. 6 meses de noches tardías, ausencias inexplicables, el perfume que había olido en su cuello, la forma en que había dejado de tocarme, de verme, de fingir que nuestro matrimonio era algo más que una fachada cuidadosamente mantenida. Sigue mirando. David le entregó su teléfono a Claudia. Ella escribió algo y se lo devolvió. Él volvió a sonreír. Esa misma sonrisa en la que había confiado, en la que había creído, con la que me había casado. Luego se inclinó hacia adelante y la besó. No fue un beso rápido ni amistoso, profundo, apasionado, el tipo de beso que hablaba de familiaridad y deseo y todo lo que nuestro lecho matrimonial había carecido durante meses. No podía respirar. La habitación daba vueltas, se inclinaba, intentaba arrojarme fuera del planeta por completo. Eso no es... Mi voz se quebró. ¿Cuándo dijiste que se grabó esto? Hace 6 días, el jueves por la noche. La mano de Dante se posó en mi hombro, pesada y cálida. Tú estabas trabajando en el turno de noche. Lo comprobé. Por supuesto que lo había comprobado. Los hombres como Dante Caruso lo comprobaban todo, lo sabían todo, lo controlaban todo. Hay más. Pulsó otro botón. La escena cambió. Diferente ángulo de cámara, mismo restaurante. Más tarde, David y Claudia se levantaban para marcharse, pero otro hombre se acercó a su mesa. Más mayor, distinguido, alguien a quien no reconocí. Los tres hablaron brevemente. Luego David asintió y le dio la mano al hombre. Eso dijo Dante, bajando la voz a un tono más oscuro. Es Vincent Moretti Capo, de la familia Gambini. Mis enemigos, Emma, la gente que nada les gustaría más que verme destruida. Tu marido no solo me está robando, está vendiendo información sobre mis operaciones, mis inversiones, mis vulnerabilidades. Está pasando información a las mismas personas que han intentado matarme 4 veces en los últimos 2 años. Las palabras eran balas,
Cada una de ellas alcanzaba su objetivo. Mi marido, el hombre que me traía el café a la cama los domingos por la mañana, que me besaba la frente distraídamente mientras miraba su teléfono, que me había prometido amarme, protegerme y honrarme hasta que la muerte nos separara. Ese hombre era un traidor, un ladrón, un mentiroso. Y yo había estado demasiado ciega, demasiado confiada, demasiado desesperada por sentirme segura como para darme cuenta. ¿Por qué? La palabra salió ahogada. ¿Por qué haría David algo así? No necesitamos dinero, vivimos cómodamente. Vivimos cómodamente. Dante se rió con amargura. Emma, tu marido se está ahogando en deudas de juego. $2 millones con corredores de apuestas rusos que no aceptan excusas ni us. Necesitaba dinero rápido, y mi fundación era un objetivo fácil porque tenía acceso a través de la administración del hospital. Claudia tenía acceso a mis cuentas. Juntos han estado desviando fondos durante meses. Casas de apuestas rusas, deudas de juego. Esas palabras pintaban la imagen de un extraño, alguien a quien no conocía en absoluto. Y Moretti. Dante continuó. Le ofreció a David protección frente a sus deudas, a cambio de información sobre mí, mi agenda, mis propiedades, mis negocios. David me ha estado vendiendo poco a poco y utilizándote como tapadera. La esposa devota, la doctora trabajadora, el camuflaje perfecto para su doble vida. Me llevé las manos a la cara, tratando de mantener la compostura, pero podía sentir cómo se extendían las grietas, como todo mi mundo se fracturaba a lo largo de fallas que nunca había sospechado que existieran. No lo entiendo. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No aquí, no delante de este peligroso desconocido que me observaba con ojos que veían demasiado. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Si David te robó, haz que pague. Entrégalo a la policía, al FBI, a quien quiera que se ocupe de este tipo de cosas. ¿Por qué arrastrarme aquí? ¿Por qué mostrarme esto? Dante se movió alrededor de la silla hasta que se colocó frente a mí, bloqueando las pantallas, bloqueando todo excepto a él. Se agachó, poniéndose a la altura de mis ojos, y el movimiento fue tan inesperado, tan íntimo, que olvidé respirar, porque hace 2 semanas, David contrató una póliza de seguro de vida a tu nombre, dijo en voz baja. $5 millones con él como único beneficiario. El suelo se derrumbó bajo mis pies. ¿Qué? Falsificó tu firma en los documentos. Tengo copias. Dante sacó su teléfono, uno diferente al de antes, y se deslizó por las pantallas hasta encontrar lo que buscaba. Lo levantó y vi mi nombre, mi firma, todo perfectamente replicado en documentos de seguro que nunca había visto antes. Esto es una locura. Negué con la cabeza violentamente. David no haría eso. No es él. No tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. La voz de Dante se mantuvo firme, implacable. David necesita dinero para pagar sus deudas y huir con Claudia. Pero Moretti quiere más que información. Quiere tener influencia sobre mí, algo que me haga daño personalmente. Y, de alguna manera, tu marido se dio cuenta de que tú eres valiosa para mí. ¿Cómo podría ser valiosa para ti? Grité, con la histeria subiéndome por la garganta. No te conozco. Nunca nos habíamos visto antes de hoy, ¿verdad? Dante extendió la mano lentamente, anunciando el movimiento, dándome tiempo para apartarme, pero no lo hice. No pude. Sus dedos recorrieron mi mandíbula e inclinaron mi cara hacia la luz. Mírame, Emma. ¿En serio? Mírame. Lo miré. Ojos gris tormenta que parecían contener siglos de oscuridad y dolor. Rasgos afilados suavizados solo por unas pestañas gruesas y una boca que podría haber sido sensual si alguna vez hubiera sonreído de verdad. Cabello oscuro cayendo sobre su frente, un rizo más rebelde que el resto. Tú no lo ves, murmuró, pero yo sí. Cada vez que te miro, la veo a ella. A Sofía, mi hermana. El mundo dejó de girar. Tu hermana murió hace 7 años. Su mano se apartó y se puso de pie bruscamente, dándome la espalda. Un coche bomba destinado a mí. Tenía 23 años, era brillante, hermosa, feroz. Todo lo que yo no era,
todo lo que debería haber protegido. El dolor en su voz era algo vivo, crudo y sangrante a pesar de los años. Observé cómo sus hombros subían y bajaban mientras luchaba por controlarse. Este hombre que comandaba imperios, pero no podía controlar su propio dolor. No lo entiendo, susurré. ¿Qué tiene que ver tu hermana conmigo? Te pareces mucho a ella, Emma. Se volvió y sus ojos estaban atormentados. El mismo pelo oscuro, los mismos ojos verdes, la misma estructura ósea delicada. Cuando vi tu foto por primera vez en el expediente personal de David hace 6 meses, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Te investigué discretamente, con cuidado, tus antecedentes, tu familia, toda tu vida. Investigada. La palabra debería haberme enfadado, violado, pero estaba demasiado entumecida para sentir nada excepto frío, y mi voz sonaba como si perteneciera a otra persona. Y nada. No eres pariente de mi familia. Solo una coincidencia. Una cruel broma de la genética y el destino. Se acercó de nuevo, invadiendo mi espacio, con una presencia abrumadora. Pero David lo sabía. De alguna manera descubrió el parecido y vio una oportunidad. Si podía organizar tu muerte, hacer que pareciera un accidente, cobraría $5 millones y, al mismo tiempo, me destruiría emocionalmente. Dos pájaros de un tiro. Estás diciendo que mi marido quiere matarme. Las palabras salieron sin emoción, incrédulas. Para pagar sus deudas de juego y hacerte daño. Sí, eso es una locura. Es supervivencia. Dante se agachó de nuevo, capturando mis frías manos entre las suyas cálidas. Emma, escúchame. David ya ha hecho los preparativos. La póliza está activa. Ha estado investigando accidentes, choques de coches, allanamientos de morada, errores médicos durante operaciones quirúrgicas. He interceptado comunicaciones entre él y ciertos especialistas, personas que se encargan de resolver problemas de forma permanente. Sus pulgares acariciaron mis nudillos y yo observé el movimiento, como si le estuviera sucediendo a las manos de otra persona, a la vida de otra persona. Tienes que estar equivocado, susurré. David es aburrido, prudente. Es un administrador, no un asesino. La sonrisa de Dante era amarga. Todo el mundo es capaz de matar, Emma. Con la motivación adecuada, la presión adecuada, el precio adecuado, tu marido tiene las tres cosas. Liberé mis manos, me puse de pie con las piernas temblorosas y me alejé tambaleándome de él hacia las ventanas. Afuera, los jardines se extendían con una perfección cuidada. Las luces de seguridad lo iluminaban todo con un relieve intenso. Una hermosa prisión. Eso es lo que pensé cuando llegamos, sin saber que había estado viviendo en una todo este tiempo. ¿Por qué me cuentas esto? Apoyé la frente contra el cristal frío. ¿Por qué no te encargas tú mismo? Los hombres como tú no necesitan permiso ni ayuda. Podrías hacer desaparecer a David. ¿Por qué involucrarme? El silencio se extendió a mi espalda, pesado y peligroso. Entonces lo sentí. No me tocaba, pero estaba allí, lo suficientemente cerca como para que su calor me calentara la espalda, lo suficientemente cerca como para que su aliento agitara mi cabello. Porque no hago sufrir a personas inocentes por los crímenes de otros, dijo en voz baja. Y porque te mereces una oportunidad, Emma. Te mereces saber la verdad antes de que desmantele todo lo que David ha construido. Antes de que recupere lo que es mío y le haga pagar por su traición. Me giré y me encontré atrapada entre la ventana y el cuerpo de Dante, cuyos brazos me encerraban sin tocarme. Tan cerca, podía ver la tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula, la sombra de la barba incipiente, la forma en que sus pupilas se dilataban ligeramente mientras me miraba. ¿Qué elección? Susurré. ¿Qué me ofreces? Protección. La palabra era un voto. Ven conmigo. Déjame mantenerte a salvo hasta que David sea eliminado. Después serás libre de ir a donde quieras. Empezar de nuevo. Reconstruir. Te daré dinero, una nueva identidad si es necesario, todo lo que necesites. Pero ahora mismo, esta noche, no puedes volver con él. No puedes fingir que no sabes lo que te he mostrado. Y si me niego, si voy a casa y me enfrento a David yo misma, algo peligroso brilló en los ojos de Dante.
Entonces estarás muerta en 48 horas y habré perdido a alguien que se parece a Sofía otra vez. Y Emma, su mano se levantó y me acarició la cara con una delicadeza sorprendente. No sobreviviré a eso 2 veces. Así que, por favor, elige vivir. Elige dejar que te proteja. La crudeza de su voz me desarmó. Este hombre, este criminal, este peligroso desconocido me estaba pidiendo. No exigiendo, pidiendo permiso para salvarme la vida porque le recordaba a su hermana muerta. Porque en algún lugar, debajo de la violencia y el poder, seguía siendo lo suficientemente humano como para sentir dolor. Ni siquiera te conozco, dije, pero mi voz carecía de convicción. No, él asintió, pero tampoco conoces a tu marido. No de verdad, así que elige al demonio que puedes ver, Emma. Elige al que ha sido honesto contigo, al que te ha mostrado la verdad incluso cuando duele. Elígeme a mí. Afuera, un trueno retumbó en la distancia. Se acercaba una tormenta, trayendo lluvia, limpieza y cambio. Miré a los ojos de Dante Caruso y vi mi reflejo. Pequeño, asustado, perdido. Pero también vi algo más. Interés, protección, posesión. Como si yo fuera algo precioso que él había encontrado y se negaba a perder de nuevo. Está bien, respiré. Está bien, me quedaré. Pero tengo que llamar a David, decirle que voy a cubrir un turno o algo así. Si simplemente desaparezco, no. Los dedos de Dante se apretaron ligeramente contra mi mandíbula. Sin contacto. No puedes saber dónde estás. No puedes saberlo. Ya sabes. Todavía no. No hasta que lo tenga todo asegurado. Se preocupará. Me buscará. Déjalo. Las palabras fueron frías, definitivas. Deja que entre en pánico. Deja que se pregunte si su plan ya ha salido mal. El miedo hace que la gente sea descuidada, Emma. Y ahora mismo necesito que David sea descuidado. Esto era una locura. Huir con un mafioso. Todo eso. Esconderme de mi marido. Creer en teorías conspirativas sobre pólizas de seguro y complots para asesinar. Pero las imágenes no mentían. David besando a otra mujer. David estrechando la mano a los enemigos de Dante. David construyendo una vida de la que yo no sabía nada, mientras yo trabajaba hasta el agotamiento, tratando de salvar un matrimonio que llevaba meses, quizá años, muerto. Quizá nunca había estado vivo. Necesitaré ropa, me oí decir. Artículos de aseo. No puedo quedarme aquí en bata. Y Dante sonrió, y eso transformó su rostro en algo casi hermoso. Ya arreglado. Hace horas que le pedí a mi ama de llaves que preparara la suite de invitados. Todo lo que necesites. ¿Estabas tan seguro? Estoy de acuerdo. No. Su pulgar rozó mi labio inferior y una descarga eléctrica recorrió todo mi cuerpo. Pero yo estaba decidida. De una forma u otra, Emma, no ibas a volver a esa casa esta noche. De esta forma es más limpio. Consensuado. Consensuado. Como si algo de esta situación fuera realmente consensuado cuando la alternativa era la muerte. Pero tenía razón en una cosa. No podía ir a casa. No podía enfrentarme a David sabiendo lo que sabía, ver su sonrisa y saber que ocultaba traición y asesinato y deudas con criminales rusos. No podía dormir a su lado, preguntándome si esta noche sería la noche en la que decidiría llevar a cabo su plan. Así que asentí, me rendí, elegí al diablo que podía ver. Elegí a Dante Caruso y lo que viniera después. Muéstrame la suite de invitados, dije, orgullosa de lo firme que sonaba mi voz. Y mañana decidiremos qué pasa después. Mañana, accedió Dante. Pero algo en sus ojos sugería que mañana ya estaba planeado, orquestado, inevitable. Acababa de cambiar una prisión por otra. La única pregunta era cuál de las dos acabaría destruyéndome. La suite de invitados era más grande que todo mi apartamento. Me quedé en la puerta, contemplando la cama Forrester cubierta de seda, la sala de estar con su chimenea ya crepitando con calor, el cuarto de baño en suite visible a través de una puerta abierta, donde podía ver los accesorios de mármol y oro relucientes. Flores frescas, rosas blancas, perfumaban el aire.
su aroma casi empalagoso en su dulzura. Una celda diseñada por alguien con riqueza ilimitada y sin concepto de moderación. Todo lo que necesitas debería estar en el armario y en el baño, dijo Dante detrás de mí, tan cerca que podía sentir su presencia como calor contra mi columna vertebral. Si falta algo, pulsa el 9 en el teléfono de la casa. Alguien te lo traerá inmediatamente. Alguien. Él no. Él nunca. Sospeché. Los hombres como Dante Caruso no iban a buscar cosas. Daban órdenes y el mundo se reorganizaba en consecuencia. Me giré con la intención de darle las gracias, de decir algo educado y normal que pudiera devolver algo de apariencia, de interacción humana normal, a esta pesadilla surrealista. Pero las palabras se me murieron en la boca cuando lo vi mirándome con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Qué? Susurré. Nada. Sacudió ligeramente la cabeza, como si se quitara las telarañas. Es solo la forma en que estás de pie en esa puerta, la luz detrás de ti. Sofía solía ponerse exactamente así cuando no estaba segura de algo. Una mano en el marco de la puerta, el peso desplazado hacia el pie izquierdo, mordiéndose el labio inferior. Solté mi labio inmediatamente. Sentí cómo el calor inundaba mis mejillas. Yo no soy ella, lo sé. Pero su voz decía que no lo creía del todo o que no quería creerlo. Hay guardias apostados fuera de esta ala. Para tu protección, no para mantenerte prisionera. Eres libre de moverte por la casa. Usa la biblioteca, la cocina. Pero no salgas fuera, no hasta que hayamos resuelto la situación con David. Resuelto. Una palabra tan fría para cualquier acto violento que él hubiera planeado. Hay un botón de pánico junto a la cama, señaló la mesita de noche. Un botón rojo. No hace falta marcar ningún número. Púlsalo y 6 hombres estarán en esta habitación en menos de 30 segundos. 6 hombres parece excesivo para una suite de invitados. Su sonrisa era afilada, sin humor. No eres solo una invitada, Emma. Ahora estás bajo mi protección. Eso significa que si alguien quiere hacerte daño, primero tendrá que pasar por mí. Y cualquiera lo suficientemente tonto como para intentarlo descubrirá exactamente hasta dónde estoy dispuesto a llegar para mantener a salvo lo que es mío. Lo que es mío. El pronombre posesivo flotaba en el aire entre nosotros, peligroso y eléctrico. No soy tuya, dije, pero sonó más débil de lo que pretendía. No, asintió. Pero lo serás por necesidad, si no por elección, porque en el momento en que subiste a mi coche, Emma, te convertiste en parte de mi mundo. Y en mi mundo, la protección no es una cortesía, es propiedad. Es la única forma de mantener a la gente con vida. La certeza casual de esa afirmación debería haberme aterrorizado. En cambio, una parte oscura y rota de mí se sintió casi a salvo. Después de años de ser invisible, ignorada, olvidada por mi propio marido. Aquí había alguien que me veía tan claramente que me dolía. Alguien que reclamaba la propiedad como si fuera una amenaza y una promesa. Descansa un poco, dijo Dante, ya dándose la vuelta. Mañana discutiremos los siguientes pasos. Por esta noche estás a salvo. Eso es suficiente. Estaba en la puerta cuando le llamé. Dante. Se detuvo medio girado, con una mano en el marco de la puerta esperando. Gracias, le dije, aunque no estaba del todo segura de por qué le estaba dando las gracias. Por salvarme la vida, por destrozar mis ilusiones, por mirarme como si importara, aunque solo fuera porque me parecía a su hermana muerta. Algo se suavizó en su expresión, breve como la llama de una vela al viento. Duerme, Emma. Nos esperan días difíciles. Luego se fue. La puerta se cerró con un clic definitivo, dejándome sola en mi jaula dorada. Debería haberme sentido atrapada. Debería haber planeado escapar, llamar a la policía, hacer algo racional y para protegerme. En cambio, caminé hasta el baño y lo encontré abastecido con todo lo imaginable. Artículos de tocador de diseño, toallas mullidas, un albornoz tan suave que parecía una nube. El armario contenía ropa exactamente de mi talla, desde informal hasta elegante, toda con las etiquetas de las boutiques aún puestas. Nunca había soñado con comprar en ellas. Lo había planeado días atrás, quizás semanas. Tenía mis medidas, mis preferencias,
Toda mi vida catalogada y preparada. La idea debería haberme parecido una violación. En cambio, me sentí como si me vieran por primera vez en años. Me duché hasta que el agua se enfrió, frotándome para eliminar el olor y el miedo del hospital y el fantasma del último beso descuidado de David esa mañana. Si hubiera sido solo esa mañana antes de mi turno, la persona que se había ido a trabajar hacía 12 horas se sentía ahora como una extraña. Ahora que Emma se había casado, era estable y estaba a salvo. Esta Emma no tenía hogar ni marido, y estaba bajo la protección de un jefe de la mafia que la miraba como si fuera a la vez su salvación y su condenación. La cama me engulló por completo cuando finalmente me desplomé en ella, con las sábanas de seda refrescándome la piel acalorada. Debería dormir. Mi cuerpo lo pedía a gritos. 40 horas sin dormir finalmente me estaban pasando factura. Pero mi mente no se calmaba. Repasaba todo lo que había aprendido, todo lo que había perdido, todo lo que me esperaba en las sombras del mañana. David me quería muerta. Mi marido, en quien había confiado mi vida, mi futuro, mi frágil esperanza de felicidad, había contratado un seguro de vida a mi nombre y estaba planeando cobrarlo. Entonces llegaron las lágrimas, calientes y amargas, empapando la costosa funda de almohada. Lloré por el matrimonio que nunca había sido real, por la seguridad que siempre había sido una ilusión, por la versión de mí misma que había sido tan ingenua como para creer que el amor podía ser sencillo si pedías lo mínimo. Yo había pedido muy poco. Una vida modesta, un marido fiel, alguien a quien volver a casa que no se marchara, ni decepcionara, ni destruyera. E incluso eso había sido demasiado pedir. El agotamiento finalmente me arrastró al sueño en algún momento antes del amanecer, pero mis sueños estaban llenos de ojos gris tormenta y del aroma del cedro y el humo. La mañana llegó con una suave luz que se filtraba a través de las cortinas que no recordaba haber cerrado, y el aroma del café era tan intenso que me sacó del sueño como el canto de una sirena. Me senté desorientada y encontré una bandeja en la mesita de noche que definitivamente no estaba allí cuando me desmayé. Café en una delicada taza de porcelana. Croissants recién hechos, aún calientes del horno. Fruta cortada en trozos perfectos. Y una sola rosa blanca en un jarrón de cristal, con una nota escrita, con una letra masculina y audaz. Acompáñame a desayunar cuando estés lista. Tercera puerta a la izquierda, en la planta baja. Debería haberme inquietado la intrusión, quienquiera que hubiera entrado en mi habitación mientras dormía para dejarme esto. En cambio, me encontré alcanzando el café, saboreando su oscura perfección, mientras procesaba el hecho de despertarme en la mansión de un extraño bajo la amenaza de mi propio marido. La ropa del armario me quedaba perfecta, vaqueros de diseño que se ajustaban a mis curvas, un suave jersey de cachemira de color verde intenso que hacía que mis ojos brillaran más que en años. Incluso la ropa interior era de mi talla, elegante y cara. Que me conocieran tan a fondo debería haberme resultado invasivo. En cambio, me pareció casi tierno, como si me cuidara alguien que prestaba atención a los detalles. Encontré fácilmente el comedor, siguiendo el aroma de la comida y el murmullo de las voces. La tercera puerta a la izquierda daba a un espacio soleado con vistas a los jardines, que probablemente requerían personal a tiempo completo para su mantenimiento. Una larga mesa dominaba la sala, pero Dante estaba sentado en un extremo con ropa informal, vaqueros oscuros y un jersey negro ajustado que resaltaba su complexión, leyendo algo en una tableta. Levantó la vista cuando entré, y esa mirada se fijó en mí como una fuerza física. «Has dormido», observó, dejando a un lado la tableta. «Bien, lo necesitabas». Alguien entró en mi habitación. Me senté junto a él, cerca, pero no demasiado. Mi ama de llaves. Rosa lleva 30 años con mi familia, es discreta, de confianza y está armada. Vertió café de una cafetera de plata en una taza que esperaba en mi sitio. Nadie entra en esta casa sin haber sido investigado y entrenado. Tu seguridad no es negociable. Una ama de llaves armada. Por supuesto, porque las amas de llaves de la gente normal llevaban plumeros y aspiradoras. Pero Dante Carusos probablemente llevaba pistolas Glock
y sabía 17 formas de matar a alguien con una cucharilla. ¿Has dormido?, le pregunté, fijándome en las ligeras ojeras que tenía. ¿Un poco? Señaló la comida que apareció casi de inmediato. Alguien había estado vigilando, esperando mi llegada. Tenía que hacer algunas llamadas. Acuerdos que cerrar. ¿Qué tipo de acuerdos? La sonrisa de Dante era depredadora. De esas que garantizan que tu marido no pueda llevar a cabo su plan. Lo he estado vigilando desde anoche. Te llamó 17 veces, Emma. Dejó 12 mensajes de voz, cada uno más frenético que el anterior. Se me encogió el pecho. ¿Qué decían? ¿Quieres escucharlos? Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Sacó su teléfono, otro diferente. ¿Cuántos tenía? Y pulsó el botón de reproducción. La voz de David llenó el comedor y me estremecí al reconocerla. Hola, soy yo. ¿Dónde estás? En el hospital me han dicho que te has ido antes por una emergencia personal. ¿Estás bien? Llámame. El siguiente, una hora más tarde. Emma, en serio, estoy preocupado. Esto no es propio de ti. Por favor, llama. Voy a casa a ver cómo estás. Tu coche no está aquí. ¿Dónde demonios te has metido? Emma, me estás asustando. Llámame ahora mismo. La progresión era fascinante en su desesperación. En el mensaje 8, la voz de David había pasado de preocupada a enfadada. En el mensaje 12, grabado a las 13 en página M, parecía casi asustado. Emma, te lo juro por Dios, si te ha pasado algo, por favor, llámame. No puedo. Necesito saber que estás bien. Por favor. Dante detuvo la reproducción y me miró a la cara. Parece genuinamente preocupado porque su póliza de seguro ha desaparecido, dije con amargura. No puede cobrar por un cuerpo que no puede presentar parcialmente. Dante se recostó en su silla y me observó por encima de su taza de café. Pero también hay miedo real. Fueses cuales fuesen sus planes, tu desaparición no formaba parte de ellos. Ha trastocado su calendario. Lo ha hecho vulnerable. La gente asustada comete errores. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Dejó la taza con cuidado deliberado. Ahora esperamos. Dejemos que entre en pánico. Dejemos que se ponga en contacto con sus cómplices. Dejemos que exponga todo el alcance de su red. Mi gente lo está vigilando todo. Sus llamadas, sus movimientos, sus cuentas bancarias. En 48 horas tendré pruebas suficientes para acabar con él legalmente o para siempre. Tu elección, que es mi elección, como si tuviera alguna opción real en este juego de ajedrez en el que era a la vez peón y premio. Quiero verlo. Me oí decir, David, quiero enfrentarme a él. Oír cómo intenta explicarlo. No. La palabra era definitiva. No admitía réplica. No puedes retenerme aquí. Sí que puedo. Dante se inclinó hacia adelante. Y de repente, el espacio entre nosotros se llenó de tensión. Era peligroso. Lo haré porque enfrentarte a David ahora mismo te mataría, Emma. Está acorralado, desesperado, y los hombres desesperados son impredecibles. Hasta que haya neutralizado la amenaza, te quedarás aquí bajo mi protección. Viva. Esto es una locura. Me levanté bruscamente, la silla rozando el mármol. No puedo esconderme aquí para siempre mientras tú... ¿Qué? ¿Declarar la guerra a mi marido? Esto no es una película, Dante. Son vidas reales, consecuencias reales. ¿Crees que no sé nada de consecuencias reales? Él también se levantó, rodeando la mesa con gracia depredadora. He vivido con las consecuencias cada día durante 7 años. Vi cómo explotaba el coche de mi hermana porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, porque yo no fui lo suficientemente cuidadoso, no fui lo suficientemente minucioso a la hora de eliminar las amenazas. Sé exactamente lo que pasa cuando subestimas a tus enemigos. Emma, vivo con ese fracaso todos los días. El dolor crudo en su voz detuvo mi retirada. Nos quedamos allí respirando con dificultad, el aire entre nosotros crepitando con una tensión que no era solo ira. Lo siento, susurré por lo de tu hermana. Pero yo no soy ella, Dante. No puedes mantenerme encerrada para intentar salvar a alguien que ya no está. Sé que no eres ella.
Levantó la mano y me acarició la cara con la misma sorprendente delicadeza de la noche anterior. Pero tú podrías morir con la misma facilidad, y yo no lo haré. No puedo permitir que eso vuelva a suceder. No cuando tengo el poder de evitarlo. Su pulgar recorrió mi pómulo y sentí ese contacto por todas partes. Una corriente recorrió todo mi cuerpo. Tan cerca podía ver destellos plateados en sus ojos grises. Podía oler cedro y algo más oscuro. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Ni siquiera me conoces. Respiré. No, él asintió. Pero voy a hacerlo porque ahora estás bajo mi techo, bajo mi protección. Y eso significa que eres mía para conocer, para comprender, para mantener a salvo. Te guste o no, ahí estaba esa palabra otra vez. Mía. Posesiva, absoluta, aterradora en su certeza. Debería alejarme, mantener la distancia. Recuerda, este hombre era peligroso, un criminal, alguien que resolvía los problemas con violencia y poder, pero no podía moverme. Atrapada en su gravedad como una luna orbitando un planeta, indefensa ante fuerzas que escapaban a mi control. ¿Qué quieres de mí? La pregunta salió apenas audible. Te quiero viva, dijo Dante simplemente. Todo lo demás es negociable. Sonó un teléfono, el suyo, como siempre, y el hechizo se rompió. Dio un paso atrás, creando distancia, espacio para respirar de nuevo, y respondió en un italiano rápido que no pude seguir. Pero vi cómo se ensombrecía su expresión. Vi cómo su mano libre se cerraba en un puño. Cuando colgó, sus ojos encontraron los míos con nueva intensidad. ¿Qué? Pregunté, con el miedo subiéndome por la garganta. David presentó una denuncia por desaparición hace una hora. Afirma que estás emocionalmente inestable, posiblemente suicida, que has estado luchando contra la depresión por el estrés laboral. Dante apretó la mandíbula. Está construyendo una narrativa, Emma. Si apareces muerta ahora, tendrá la explicación perfecta. La doctora con exceso de trabajo que no pudo soportar la presión. El trágico accidente, que en realidad fue un suicidio. Terminé la frase sabiendo a veneno. Va a hacer que mi asesinato parezca un suicidio. No si lo detengo primero. Dante sacó otro teléfono. Comenzó a escribir rápidamente. Voy a adelantar el plazo. Lo eliminaremos hoy antes de que pueda llevar a cabo lo que sea que esté planeando. ¿Cómo? Su sonrisa era fría, letal, hermosa en su brutalidad. Le daremos exactamente lo que quiere. Le dejaremos creer que ha ganado. Y cuando muestre todas sus cartas, lo destruiremos. No lo entiendo, lo entenderás. Guardó el teléfono y se acercó a mí con determinación. Pero primero, necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo, Emma? ¿Puedes confiar en que te mantendré a salvo mientras quemamos el mundo de tu marido hasta los cimientos? Confianza. Una palabra tan simple para una petición tan imposible. Confiar en el jefe de la mafia. Confiar en el criminal. Confiar en el hombre que me miraba como si fuera a la vez un tesoro y un fantasma. Pero ¿qué otra opción tenía? David me quería muerta. Dante me quería viva. El cálculo era sencillo, aunque las implicaciones fueran devastadoras. Sí, susurré, confío en ti. Las palabras me parecieron una rendición y una salvación al mismo tiempo. La mano de Dante encontró mi cintura y me atrajo hacia él con un movimiento tan repentino que me quedé sin aliento. Su otra mano se enredó en mi cabello, inclinando mi rostro hacia el suyo. Y por un momento, sin aliento, pensé que me iba a besar. En cambio, presionó su frente contra la mía, respirando con dificultad, su control visiblemente desmoronándose. No tienes idea de lo que me estás haciendo, murmuró. Lo que significa tenerte aquí. Ver el rostro de Sofía mirándome, pero saber que eres otra persona completamente diferente, alguien a quien realmente puedo salvar esta vez. Dante, quédate cerca hoy, interrumpió, apartándose antes de que pudiera terminar cualquier pensamiento que se estuviera formando. No te pierdas de mi vista. Estamos a punto de molestar a un oso muy peligroso y necesito saber que estás protegida en todo momento. ¿Qué vas a hacer? Su sonrisa prometía violencia y venganza a partes iguales.
Voy a decirle a tu marido que estás conmigo, y luego veremos cómo todo su mundo, cuidadosamente construido, se derrumba como el castillo de naipes que siempre ha sido. La sala de guerra, porque eso era lo que era, a pesar de que Dante la llamaba su oficina, bullía con un caos controlado a mediodía. 6 monitores mostraban diversas imágenes de cámaras, registros financieros y comunicaciones interceptadas. 3 hombres con trajes oscuros trabajaban con ordenadores portátiles en una mesa lateral, informando a Dante en voz baja sobre movimientos, transacciones y patrones. Me senté en un rincón observando la orquestación de la caída de mi marido, como si estuviera viendo un documental particularmente brutal. Ahí, dijo uno de los hombres, señalando una pantalla. Morrison acaba de sacar 40,000 en efectivo de 3 cajeros automáticos diferentes. Dante se inclinó hacia adelante, estudiando las imágenes de David. Mi David, excepto que nunca había sido mío, pasando de máquina en máquina con la desesperación espasmódica de un animal acorralado. Sacando dinero, murmuró Dante. Se está preparando para huir. ¿Y la mujer? Claudia Brennan no ha sido vista desde ayer. Su apartamento está a oscuras. No hay movimiento. O se está escondiendo o ya está muerta. La voz de Dante no mostraba emoción alguna. David está eliminando cabos sueltos. El contable que le ayudó a robar. La amante que sabe demasiado. Y luego yo. Terminé en voz baja. Yo soy el cabo suelto más grande de todos. Los ojos de Dante encontraron los míos al otro lado de la habitación y algo feroz brilló en ellos. Puede intentarlo. Marco, uno de los hombres de confianza de Dante, carraspeó. Jefe, podríamos atraparlo ahora mismo. Hacerlo desaparecer. Problema resuelto. No. Dante se enderezó, moviendo los hombros como un depredador que se prepara para atacar. Quiero que todo quede documentado, registrado, admisible en un tribunal si es necesario. Quiero que David Morrison quede tan destruido que ni siquiera su muerte le permita escapar de lo que se avecina. Primero por la vía legal, y si eso falla, discutiremos alternativas. La forma despreocupada en que hablaba del asesinato debería haberme horrorizado. En cambio, sentí una oscura satisfacción florecer en mi pecho. David había planeado mi muerte con el mismo frío cálculo. ¿Por qué no iba a ver su destrucción con el mismo desapego? ¿Cuándo me había convertido en esta persona? ¿Cuándo había crecido mi capacidad para la violencia? Envíale una foto, dijo Dante de repente, con fecha y hora, geolocalizada desde esta ubicación. Emma, ven aquí. Me puse de pie con las piernas temblorosas y crucé hasta donde él esperaba junto a las ventanas que daban al jardín. El sol de la tarde lo pintaba todo de oro y lo hacía engañoso. La belleza enmascaraba la fealdad de lo que estábamos haciendo. Ponte a mi lado, me indicó Dante cuando dudé. Su mano encontró mi cintura y me atrajo hacia él con posesiva certeza. Más cerca. Quiero que vea exactamente lo protegida que estás bajo mi protección. Su brazo alrededor de mí era como acero envuelto en seda, inquebrantable, pero no incómodo. Encajaba perfectamente con él. Mi cabeza apenas le llegaba al hombro. Su cuerpo irradiaba un calor que me hacía querer acercarme más, a pesar de todo. Marco levantó un teléfono y tomó varias fotos. En la primera yo parecía aterrorizada, pequeña frente a la imponente presencia de Dante. Pero en la segunda, algo había cambiado. Dante se había inclinado, había murmurado algo que no alcancé a oír y yo lo había mirado. La imagen resultante captaba algo peligroso, su mano posesiva en mi cintura. Mi expresión, a medio camino entre el miedo y algo que podría haber sido confianza o anhelo, o el comienzo del síndrome de Estocolmo. Parecíamos amantes, como si yo le perteneciera. Perfecto, dijo Marco, ya escribiendo. Enviando ahora con un mensaje. Ella está bajo mi protección. Si la quieres de vuelta, tendrás que negociar. Reúnete conmigo esta noche, a las 8 en p.m. en el Muelle 47. Ven solo o ella desaparecerá para siempre. Se me hizo un nudo en el estómago. Nunca vendrá solo. Traerá refuerzos o algo peor. Vendrá solo, interrumpió Dante, aún abrazándome como si se hubiera olvidado de soltarme. Porque está desesperado y es estúpido.
y cree que aún puede manipular la situación para salir de esto. Los hombres como David siempre subestiman la inteligencia de los demás y sobreestiman su propia astucia. ¿Y si trae a la gente de Moretti de todos modos? Dante sonrió con frialdad. Entonces el muelle 47 se convertirá en un cementerio y resolveremos varios problemas a la vez. Pero no lo hará. Vendrá porque cree que eres su moneda de cambio, su forma de ganar tiempo, de conseguir clemencia o de escapar. Aún no entiende que, en el momento en que subiste a mi coche, perdió todas las ventajas que creía tener. El teléfono de Marco vibró. Respondió. Dice que estará allí, exige pruebas de vida, quiere hablar con ella. No. Dante finalmente me soltó. Se movió hacia su escritorio con gracia depredadora. Dile que no obtendrá nada hasta esta noche, que se presente y siga las instrucciones. Quizás pueda salir vivo de esto. Quizás la amenaza flotaba en el aire como humo. Observé a Dante trabajar, dando órdenes en inglés e italiano, coordinando lo que equivalía a una operación militar. Habría hombres apostados alrededor del muelle, cámaras grabándolo todo, testigos legales si fuera necesario, cada detalle planeado, cada contingencia cubierta. Este era su mundo. Poder, violencia y control absoluto, ejecutados con la precisión de un cirujano y la crueldad de un señor de la guerra. Y yo estaba en medio de todo eso, viendo cómo mi antigua vida ardía mientras este príncipe oscuro avivaba las llamas. Emma. La voz de Dante interrumpió mis pensamientos en espiral. Ve a la biblioteca, descansa. Esto llevará horas organizarlo todo correctamente, y no es necesario que lo supervises todo. Quiero quedarme. Las palabras me sorprendieron, pero una vez pronunciadas, supe que eran ciertas. Es mi vida la que estamos desmantelando. Debo ser testigo, algo cambió en su expresión. Respeto tal vez, o reconocimiento. Está bien, pero come algo. No has tomado nada más que café en todo el día. Como si sus palabras la hubieran convocado, Rosa apareció con una bandeja con sándwiches, fruta y agua. La dejó sobre la mesa sin decir nada, pero sus ojos oscuros me evaluaron con la minuciosidad de un guardaespaldas que evalúa las amenazas. Cuando se marchó, me di cuenta de que había colocado la bandeja de manera que tuviera que sentarme en una silla concreta, la que tenía la mejor visión de ambas puertas y la más alejada de las ventanas. Incluso la ama de llaves pensaba tácticamente. Por supuesto que lo hacía. La tarde se convirtió en noche mientras veía a Dante orquestar su venganza con la concentración de un artista creando su obra maestra. Apenas comió, apenas se detuvo, cada movimiento era económico y decidido. A veces me miraba como para comprobar que seguía allí, que seguía siendo real, que seguía a salvo. Esas miradas me parecían posesivas y protectoras a partes iguales. Debería haber estado planeando mi siguiente movimiento, pensando en lo que vendría después de esa noche, una vez que se hubiera ocupado de David, pero no podía pensar más allá de la imagen de Dante en la luz que se desvanecía. Sus rasgos afilados se proyectaban en la sombra. El poder irradiaba de él como el calor de una forja. Peligroso, era tan peligroso, y yo empezaba a ansiar ese peligro como si fuera oxígeno. Es la hora, dijo Marco a las 7:30. Los equipos están en posición. El muelle está asegurado. Dante asintió y luego se volvió hacia mí. Te quedas aquí. Ni hablar. Me levanté, sorprendiéndome a mí misma con mi vehemencia. Necesito ver esto. Necesito enfrentarme a él. Es demasiado peligroso. Tú estarás allí. Tu ejército estará allí. Estaré más segura en ese muelle que en mi propia casa durante meses. Me acerqué a él. Invadió su espacio como él había estado invadiendo el mío todo el día. Por favor, Dante, no me hagas esconderme por esto. Déjame presenciar el fin de mi matrimonio con mis propios ojos. Apretó la mandíbula, con los músculos tensos mientras luchaba contra alguna batalla interna. Si vienes, te quedas en el coche. Cristales antibalas, guardias armados. Lo verás a través de las cámaras, no en persona. Esas son mis condiciones. No son negociables. Era más de lo que esperaba.
De acuerdo, gracias. No me des las gracias todavía. Levantó la mano y me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja con un gesto que se estaba volviendo familiar. Después de esta noche, nada será igual. ¿Lo entiendes? No hay vuelta atrás a quien eras antes. No quiero volver, susurré, y lo decía en serio. La persona que había sido, pequeña, invisible, desesperada por sentirse segura. Ya estaba muerta. David la había matado en el momento en que decidió que valía más muerta que viva. Lo que surgió de esas cenizas fue alguien más duro, más oscuro, capaz de ver la destrucción de su marido sin pestañear. Alguien que podía estar al lado de un hombre como Dante Caruso y no sentirse empequeñecida por su oscuridad. Alguien peligroso. El trayecto hasta el muelle 47 duró 40 minutos debido al tráfico vespertino. Me senté en la parte trasera del todoterreno, entre Dante y Marco, rodeada de suficiente potencia de fuego como para iniciar una pequeña guerra. Nos seguían otros dos vehículos, llenos de hombres cuyos ojos no dejaban de buscar amenazas. Llega temprano, informó Marco, mirando su tableta. Llegó hace 10 minutos solo, como predijiste. Dante asintió sin sorpresa. Arrogante o desesperado. En cualquier caso, explotable. El muelle se materializó desde la oscuridad. Una estructura esquelética que se adentraba en el agua negra, industrial y aislada, perfecta para negocios que no podían soportar testigos. El coche de David estaba bajo una única farola que funcionaba, y pude ver su silueta en el interior, mirando obsesivamente su teléfono. Mi marido, el extraño. Nuestra comitiva se detuvo a 30 metros de distancia. La mano de Dante encontró la mía y la apretó una vez. No sabía si era para tranquilizarme o para advertirme. Recuerda, quédate aquí pase lo que pase, Marco. Si algo sale mal, sácala de aquí inmediatamente. ¿Entendido? Sí, jefe. Dante salió del coche y de repente la noche se sintió más fría, más vacía. Lo observé a través del parabrisas mientras caminaba hacia el coche de David. 5 guardias lo flanqueaban a distancias discretas. Se movía como la violencia hecha realidad. Cada paso era decidido, inevitable. David salió lentamente, con las manos a la vista, tratando de parecer inofensivo y fracasando. Incluso desde esa distancia pude ver cómo había envejecido en 24 horas, despeinado, sin afeitar, con los ojos desorbitados. Dante se detuvo a 3 metros de distancia. No podía oír la conversación, pero Marco había abierto un portátil que mostraba las imágenes de la cámara con audio. La voz de David crepitaba a través de los altavoces, metálica y desesperada. ¿Dónde está? ¿Dónde está Emma? Sé que la tienes. La foto lo demuestra. Quiero ver a mi mujer. ¿Tu esposa? La voz de Dante era suave como la seda, pero dura como el acero. Interesante elección de palabras, teniendo en cuenta que hace 2 semanas contrataste un seguro de vida por valor de $5 millones a su nombre. David palideció. No sé de qué estás hablando. No insultes mi inteligencia, Morrison. Tengo los documentos. Firma falsificada, tramitación urgente, tú como único beneficiario. Ese no es el comportamiento de un marido cariñoso. Estás loco. Emma y yo tenemos un buen matrimonio. No importa las mentiras que te hayan contado. Las mentiras se acaban aquí. Dante sacó su teléfono y lo levantó. Tengo imágenes tuyas con Claudia Brennan. Tengo registros del dinero que has robado de mi fundación. Tengo comunicaciones entre tú y la gente de Vincent Moret. ¿Quieres que continúe o pasamos a la parte en la que explicas por qué pensaste que podías traicionarme y salir vivo? A David casi se le doblan las rodillas. Puedo explicar las deudas de juego. Estaba desesperado. Claudia dijo que sería fácil, que nunca te darías cuenta. Yo me doy cuenta de todo. Dante se acercó y incluso a través de la cámara, su amenaza era palpable, incluyendo el hecho de que el cuerpo de Claudia Brennan fue sacado del East River esta mañana, estrangulado. Un trabajo profesional. Ahora bien, ¿por qué alguien querría matar a tu cómplice, David? David palideció por completo. Yo no. No fui yo. Nunca lo haría. No. Pero matarías a tu mujer, lo harías parecer un suicidio o un accidente, cobrarías el dinero del seguro, pagarías tus deudas y desaparecerías.
Ese asesinato estaba dentro de tus posibilidades. No. La voz de David se quebró. No iba a hacerle daño a Emma. El seguro era solo un respaldo por si acaso pasaba algo. Por si acaso tú hacías que pasara algo. La mano de Dante se disparó y agarró la garganta de David con violencia despreocupada. La marcaste para morir, firmaste los papeles, hiciste arreglos con gente especializada en soluciones permanentes y luego tuviste la audacia de presentar una denuncia por desaparición, sembrando las semillas para una narrativa de suicidio. ¿Creías que no me daría cuenta? ¿Pensaste que te dejaría destruir algo precioso porque eres un jugador débil y patético que no puede controlarse? No podía respirar. Ver a Dante defenderme con tanta convicción feroz, escuchar la rabia en su voz al pensar en mi muerte, hizo algo en mi pecho, apretó algo que había estado suelto y dolorido durante años. David arañó la mano de Dante, ahogándose. Por favor, te devolveré hasta el último centavo. Solo déjame ir, lo pagarás. Dante lo soltó y David se derrumbó de rodillas, jadeando. Pero no con dinero. Voy a entregar todo lo que tengo al FBI. Delitos financieros, conspiración, fraude, intento de asesinato. Pasarás los próximos 20 años en una prisión federal. Y cada día recordarás que tenías algo precioso y lo destruiste por deudas de juego y por una amante que ahora es comida para los peces. No puedes. David levantó la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, Caruso, tengo contactos. Puedo hacer que esto te resulte rentable. Moretti pagará por Emma. Ella es valiosa para ti, ¿verdad? Por eso la secuestraste. Podemos llegar a un acuerdo. El puñetazo fue tan rápido que apenas lo vi. En un momento, David estaba hablando. Al siguiente, estaba en el suelo, con la sangre brotando de su nariz. Dante se erigía sobre él como un ángel vengador. «Acabas de intentar vender a tu mujer a tus cómplices», dijo Dante en voz baja. Y de alguna manera, la tranquilidad era más aterradora que los gritos. Ese fue tu último error. Sacó su teléfono y hizo una llamada. Oficina local del FBI. Tengo información sobre David Morrison, buscado por fraude financiero y conspiración para cometer asesinato. Actualmente se encuentra en el Muelle 47, inconsciente y envuelto para regalo. Les envío ahora los archivos con las pruebas. Tienen 20 minutos antes de que cambie de opinión sobre cómo manejar esto legalmente. Colgó y miró con disgusto el cuerpo encogido de David. Emma se merecía algo mejor que tú, dijo. Se merece a alguien que vea su valor, que quemaría el mundo antes de permitir que le hicieran daño. Se merece todo lo que tú fuiste demasiado ciego para apreciar. Luego se dio la vuelta y regresó a nuestro vehículo, dejando a David sangrando y destrozado en el suelo. La puerta se abrió. Dante se deslizó a mi lado y sus ojos encontraron los míos inmediatamente. Comprobando, siempre comprobando, que estuviera a salvo. Ilesa, todavía allí. Ya está hecho, dijo en voz baja. El FBI se encargará del proceso judicial. Estará entre rejas durante décadas. Debería haber sentido algo. Alivio, satisfacción, pena por un matrimonio que nunca había sido real. En cambio, solo sentí entumecimiento y una extraña y feroz gratitud hacia el hombre que estaba a mi lado y que acababa de destruir a mi marido sin dudarlo. Gracias, susurré. No me des las gracias. Su mano encontró mi rostro y su pulgar borró las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Te hizo daño. Planeó matarte. No hay que dar las gracias por proteger lo que es mío. Ahí estaba otra vez. Esa palabra, esa afirmación. Y esta vez no discutí. En cambio, me incliné hacia su tacto, dejé que me abrazara ese hombre peligroso que me había salvado la vida y destrozado mi mundo por igual. Afuera, las sirenas sonaban en la distancia. El FBI venía a recoger los pedazos de la vida arruinada de David Morrison. Adentro, Dante Caruso me abrazaba como si fuera algo precioso, algo que valía la pena proteger, algo que le pertenecía. Y tal vez así era. Tal vez siempre lo había sido desde el momento en que me subí a su auto y elegí al demonio que podía ver. El demonio que me miraba como si mereciera la pena salvarme. Bloque 5.
3 semanas después, estaba de pie en la biblioteca de Dante, viendo cómo la lluvia salpicaba las ventanas del suelo al techo mientras los truenos retumbaban en la distancia. La habitación olía a cuero y libros viejos, y al café que Rosa había traído una hora antes, ahora frío en su taza. 3 semanas desde el arresto de David. 3 semanas desde que mi antigua vida se había desmoronado. 3 semanas viviendo en esta hermosa fortaleza. Orbital a Dante Caruso como una luna atrapada en el polo gravitatorio. Los periódicos habían sido brutales. Administrador de hospital arrestado por un fraude multimillonario. Médico desaparecido encontrado sano y salvo. Marido acusado de conspiración para cometer asesinato. Los medios de comunicación habían devorado cada detalle escabroso. Las deudas de juego, la amante muerta, la póliza de seguro, mi milagroso rescate por parte de un benefactor anónimo que había proporcionado pruebas a las autoridades. Anónimo, como si alguien en ciertos círculos no supiera exactamente quién había orquestado la caída de David Morrison. Había prestado declaración al FBI, había asistido a entrevistas con los fiscales que preparaban el caso. David había intentado implicarme al principio, alegando que yo lo sabía todo, que era cómplice. Pero los abogados de Dante, un ejército de ellos, aterradores por su competencia, habían destrozado esas acusaciones en cuestión de horas. Cuando terminaron, yo era la trágica víctima, la esposa devota traicionada por un monstruo, lo cual era cierto en su mayor parte. Lo que los abogados no mencionaron fue lo fácil que me había resultado adaptarme a mi nueva existencia. Lo natural que me resultaba despertarme en la casa de Dante, comer las comidas que él insistía en que Rosa preparara específicamente a mi gusto, pasar las tardes en esta biblioteca mientras él trabajaba en la oficina contigua. Cómo el peso de su protección había empezado a parecerme menos un encarcelamiento y más un sentido de pertenencia. Estás pensativa otra vez. Me volví y vi a Dante en la puerta, todavía con el traje oscuro que había llevado a alguna reunión anterior. Se había aflojado la corbata, desabrochado el botón superior de la camisa, y ese aire desenfadado le hacía parecer más joven, más humano, casi accesible si ignorabas la pistola que sabía que llevaba y el peligro que se le pegaba como colonia. Solo pensaba, dije, un hábito peligroso. Se acercó al carrito del bar y sirvió 2 vasos de whisky sin preguntarme si quería uno. Había aprendido que hacía eso. Tomaba decisiones por mí, anticipaba mis necesidades antes de que las expresara. Debería haberme enfurecido. En cambio, me sentí comprendida. Me entregó un vaso y nuestros dedos se rozaron al intercambiarlos. Ese simple contacto me provocó una descarga eléctrica en el brazo. La misma corriente que se había estado acumulando entre nosotros durante semanas. Tácita, innegable, peligrosa de formas que no tenían nada que ver con la violencia. El fiscal llamó, dijo Dante, acomodándose en la silla frente a la mía. La fecha del juicio está fijada. Dentro de 6 meses. ¿Están seguros de la condena? Las pruebas son abrumadoras. Bien. Bebí un sorbo de whisky y agradecí su ardor. Se merece lo que le den. Se merece algo peor. Los ojos de Dante se oscurecieron. Pero la cárcel tendrá que bastar. Te prometí una resolución legal. Yo cumplo mis promesas. Y así fue. En 3 semanas, descubrí que Dante Caruso era muchas cosas. Despiadado, posesivo, capaz de cometer actos violentos sin pensarlo 2 veces, pero nunca mentía. Nunca hacía promesas que no pudiera cumplir. Había un extraño honor en eso, un código que gobernaba su oscuridad. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté, lo que me había estado rondando la cabeza durante días después del juicio. Una vez que todo se calmara, ¿qué pasaría conmigo? Algo cambió en la expresión de Dante. Los músculos de su mandíbula se tensaron. ¿Qué quieres que pase? No lo sé. Dejé mi vaso y me abracé a mí misma. Mi matrimonio había terminado. Mi apartamento estaba a nombre de David. No podía volver allí. El hospital no se sentía cómodo con la publicidad. Me habían sugerido que me tomara una baja prolongada. Todo lo que había construido, todo lo que creía que era mi vida, se ha esfumado. No se ha esfumado. Dante se inclinó hacia adelante.
con los codos sobre las rodillas, y me miró fijamente a los ojos. Transformada. Ahora tienes dinero. Me aseguré de que se congelaran los activos de David. Se canceló la póliza de seguro de vida. Recibirás una indemnización por el proceso penal. Podrías ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, empezar de cero, empezar de nuevo. La frase debería haberme emocionado, pero me pareció vacía. ¿A dónde iría? La pregunta salió más débil de lo que pretendía. No tengo familia. Mis amigos eran en realidad los amigos de David. El hospital era todo mi mundo. Y ahora incluso eso me parece mancillado. ¿A dónde va alguien cuando todo lo que conocía era una mentira? Dante se levantó de repente, se acercó a la ventana y me dio la espalda. La lluvia seguía golpeando el cristal. La violencia de la naturaleza quedaba contenida fuera, mientras nosotros navegábamos por las tormentas más peligrosas que se gestaban en nuestro interior. «Podrías quedarte», dijo en voz baja, «aquí conmigo». Mi corazón se detuvo y volvió a latir a doble velocidad. ¿Qué? Tengo propiedades en todo el mundo, seguridad, recursos, todo lo que puedas necesitar. Podrías continuar tu carrera médica o no. Tú decides, pero estarías a salvo, protegida, atendida. Se giró y la vulnerabilidad de sus ojos me dejó sin aliento. Podrías quedarte, Emma, si quisieras. ¿Cómo qué? Yo también me levanté. Necesitaba estar de pie para esta conversación. Tu caso de caridad. La mujer a la que salvaste y que se parece a tu hermana fallecida. No. Se acercó a mí en 3 zancadas y de repente estábamos demasiado cerca. Respirando el mismo aire, su calor era abrumador. No caridad, no un reemplazo como el mío. Ahí estaba esa palabra otra vez, la que me había perseguido durante semanas, susurrada en los rincones oscuros de mi mente mientras intentaba dormir en la suite de invitados que había empezado a sentir como mi hogar. «No entiendo lo que me estás ofreciendo», susurré. «Yo tampoco». Levantó las manos y me acarició la cara con esa delicadeza que siempre me sorprendía. «Solo sé que estas últimas 3 semanas han sido las primeras desde que Sofía murió en las que me he sentido vivo. Tenerte aquí, saber que estás a salvo bajo mi techo, verte en el desayuno, verte leer en esta biblioteca, se ha convertido en algo necesario. Te has vuelto necesario, Dante. Sé que es una locura». Su pulgar rozó mi labio inferior y yo temblé. Sé que deberías huir de mí, de este mundo, de todo lo que represento. No soy un buen hombre, Emma. He hecho cosas que te horrorizarían. Haré cosas peores en el futuro, pero soy un hombre que protege lo que es suyo, que valora la lealtad por encima de todo. ¿Quién quemaría el mundo entero antes de permitir que te hicieran daño? Apenas me conoces, susurré, incluso mientras mi cuerpo se inclinaba hacia el suyo. Sé que eres brillante. Sé que trabajas hasta el agotamiento ayudando a la gente. Sé que te muerdes el labio cuando estás insegura y que tomas el café con demasiado azúcar. Sé que eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que piensas. Sé que has sobrevivido a un marido que quería matarte y que has salido de eso sin quebrarte, sino forjada en algo más duro, más feroz, con su frente presionada contra la mía. Sé que tú también sientes esto, esta atracción entre nosotros. Dime que me equivoco. No podía, porque él no se equivocaba. Durante 3 semanas lo había sentido. Esa atracción magnética, esa conexión peligrosa que iba más allá de la gratitud o del síndrome de Estocolmo o de cualquier explicación racional que intentara aplicar. Algo más profundo, más oscuro, inevitable. Yo no soy ella, dije, con el viejo argumento ahora débil. No soy Sofía. No puedo sustituir a tu hermana. Sé que no eres ella. Gracias a Dios que no eres ella, porque lo que siento por ti no es fraternal ni protector en ningún sentido familiar. Sus manos se apretaron contra mi cara. Eres Emma, valiente, hermosa, mía en sentidos que no tienen nada que ver con el parecido y todo que ver con esto. Me agarró la mano y la apretó contra su pecho, donde latía con fuerza su corazón. ¿Sientes eso? Eso es lo que me haces. Lo que me has hecho desde el momento en que te vi en la sala de descanso del hospital, con aspecto perdido y agotado,
y tan malditamente hermosa que olvidé cómo respirar. Esto es una locura, susurré, pero mi mano permaneció presionada contra su pecho, sintiendo cómo los latidos de su corazón coincidían con mi propio pulso acelerado. Sí, estuvo de acuerdo, completamente loco. Pero dejé de intentar racionalizarlo hace días. Te quiero, Emma. Te quiero aquí, en mi casa, en mi vida. Te quiero a salvo y protegida, y mía en todos los sentidos que importan. No te estoy ofreciendo una jaula. Eres libre de marcharte cuando quieras, pero te pido que te quedes, que elijas esto, que me elijas a mí. La lluvia golpeaba con más fuerza contra las ventanas. Los truenos retumbaban como fuego de artillería. Dentro estábamos en nuestra propia tormenta, con la electricidad crepitando entre nosotros. 3 semanas de tensión que finalmente exigían una resolución. Debería decir que no. Debería darle las gracias por salvarme la vida y alejarme de este hombre hermoso y peligroso que representaba todo lo caótico y violento que había pasado toda mi vida tratando de evitar. Debería elegir la seguridad, lo normal, volver a ser la persona que era antes de que la traición de David destrozara mi mundo. Pero esa persona ya no existía y la mujer que estaba allí, forjada en el fuego y la oscuridad, quería cosas diferentes. Lo quería a él. Me aterra admitirlo, a ti, a este mundo, a lo que significa quedarme. Bien. Su sonrisa era aguda, hermosa. El miedo te mantiene despierta, te mantiene viva. Nunca te pediría que confiaras ciegamente en mí. Pero te pido que le des una oportunidad a esto, que nos des una oportunidad. ¿A nosotros? La palabra me sonaba extraña y acertada al mismo tiempo. ¿Cómo sería? Pregunté. Si me quedara. Como tú quieras que sea. Su mano se deslizó de mi cara a mi cintura y me atrajo hacia él. Podrías continuar tu carrera médica. Tengo contactos en todos los hospitales de la ciudad. O explorar algo nuevo. Viajar, estudiar, lo que sea. Tendrías tu propio espacio, tu propia vida. Pero volverías a casa conmigo, dormirías en mi cama, te despertarías a mi lado, serías mía en todos los sentidos que importan. Y si no funciona, la pregunta práctica, la última defensa contra esta locura, entonces te irías con suficiente dinero para empezar de nuevo donde quisieras. Sin ataduras, sin recriminaciones. Te dije que no eres una prisionera, Emma. Eres una elección que hago todos los días. Solo te pido que tú también me elijas. Un trueno retumbó justo encima de nosotros. Y yo me estremecí. Los brazos de Dante se tensaron instintivamente, su cuerpo formando un escudo incluso contra el clima que no podía tocarnos. Ese gesto, inconsciente, protector, absoluto, me decidió. Había pasado toda mi vida eligiendo la seguridad, eligiendo sueños pequeños y manejables que no me dolieran demasiado cuando me decepcionaran. Eligiendo a David porque parecía predecible y estable y no exigiría demasiado. ¿Y dónde me había llevado eso? Casi asesinada, completamente traicionada, invisible en mi propio matrimonio. Quizás era hora de elegir de otra manera. Elegir el peligro que podía ver. Elegir al hombre que me miraba como si fuera preciosa y digna de protección y necesaria para su próximo aliento. Elegir la oscuridad que, paradójicamente, me parecía más honesta que toda la falsa luz en la que había estado viviendo. De acuerdo, susurré. Dante se quedó completamente quieto. De acuerdo, me quedaré. Lo intentaré. Lo intentaremos. Levanté la vista hacia esos ojos alegres y tormentosos que habían rondado mis sueños durante semanas. Probablemente me arrepentiré de esto. Sin duda es una locura, pero te elijo a ti, Dante Caruso. Elijo esto. La sonrisa que transformó su rostro fue devastadora. Pura alegría mezclada con triunfo y con algo que parecía sospechosamente alivio. Entonces su boca se posó sobre la mía y el mundo explotó en una sensación. El beso no se parecía en nada a los cuidados y apáticos besos de David. Este era reclamante, posesivo, exigente. Dante me besó como si estuviera memorizando mi sabor, como si llevara semanas hambriento y yo fuera su sustento. Sus manos se enredaron en mi cabello e inclinaron mi cabeza para profundizar el beso.
y me derretí contra él con un suave sonido que era mitad rendición, mitad alivio. Esto, esto era lo que había estado echando de menos. Este fuego, esta emoción, esta sensación de ser consumida y apreciada al mismo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, Dante apoyó su frente contra la mía. Mía, murmuró. La palabra del voto. Dilo. Di que eres mía. Tuya. Susurré y sentí cómo la verdad de esas palabras se asentaba en mis huesos. Soy tuya, Dante. La satisfacción posesiva de sus ojos debería haberme aterrorizado. En cambio, me hizo sentir poderosa. Este hombre peligroso, esta fuerza de la naturaleza me deseaba, me reclamaba, quemaría el mundo para mantenerme a salvo. Debo advertirte, dijo, apretándome contra su pecho. No soy bueno compartiendo, no soy bueno con las relaciones esporádicas. Cuando me comprometo con algo, me comprometo por completo. Vas a tener todo de mí, Emma. La oscuridad, la violencia, la posesividad, todo. Lo sé. Y lo sabía. Había visto exactamente quién era Dante Caruso durante las últimas 3 semanas. Lo había visto orquestar la destrucción de mi marido con fría precisión. Había visto la lealtad que inspiraba en su gente, el miedo que inspiraba en sus enemigos. Había sido testigo tanto de su capacidad para la violencia como de su sorprendente ternura conmigo. Sabía exactamente lo que estaba eligiendo y lo elegí de todos modos. No más suite de invitados, dijo Dante de repente. Te mudarás a mi habitación esta noche. Te quiero a mi lado, donde pueda protegerte. No, estás a salvo. La orden debería haberme hecho fruncir el ceño. En cambio, una sensación de calidez se extendió por mi pecho. Está bien, está bien. Se apartó, estudiando mi rostro. Así, sin más. Sin discusiones sobre límites o ir poco a poco. Ya hemos pasado de ir poco a poco. Alcé la mano y le acaricié la cicatriz que tenía en la mandíbula. Me has investigado. Lo sabes todo sobre mí. He vivido en tu casa durante 3 semanas. Juntos hemos destruido a mi marido. Creo que podemos saltarnos la parte de ir poco a poco. Su risa fue sorprendida, sincera. Sigue sorprendiéndome. Bien. No me gustaría ser predecible. Emma Morrison, murmuró. Eres muchas cosas. Predecible no es una de ellas. Ya no soy Morrison, dije en voz baja. Ese nombre pertenece a alguien que ya no soy. Alguien débil e invisible que se dejó pasar por alto. Quiero volver a mi apellido de soltera. Emma Chen, Emma Chen. Lo probó, lo hizo rodar en su boca como si fuera vino. Hermoso, fuerte, te queda mejor que Morrison. El trueno retumbó, ahora más suave, a medida que la tormenta se alejaba. Pero la que había entre nosotros acababa de empezar. Una tormenta diferente, basada en la atracción y el peligro, y en la tímida esperanza de que tal vez, de alguna manera, pudiéramos construir algo real a partir de las cenizas de mi antigua vida. Baila conmigo, dijo Dante de repente. No hay música, no hace falta. Me atrajo hacia él, con una mano en mi cintura y la otra cogiendo la mía, y empezó a balancearse suavemente. Cuando era joven, mi madre solía bailar con mi padre en la biblioteca, igual que él. Sin música, solo ellos, aislados del mundo. Me relajé contra él. Dejé que me guiara en este vals lento e íntimo, entre truenos y lluvia. Nunca hablas de tu familia. La mayoría ya no está. Mis padres murieron hace 10 años en un accidente aéreo. Sofía hace 7. Tengo primos, parientes lejanos, pero nadie cercano, nadie que importe. Me dio un beso en la sien hasta ahora, hasta ahora, hasta mí. El peso de esa responsabilidad debería haberme aplastado. En cambio, lo sentí como un propósito, como volver a importarle a alguien, como ser vista por completo y elegida de todos modos. Bailamos hasta que la lluvia cesó, hasta que la tormenta amainó y dejó el mundo limpio. Cuando Dante finalmente me llevó arriba a su dormitorio, ahora nuestro dormitorio, no dudé, no lo pensé 2 veces, solo seguí a este hombre peligroso que me había salvado la vida y robado el corazón por igual.
Su habitación era masculina, minimalista, dominada por una cama enorme y ventanas con vistas al jardín. Ya había trasladado mis cosas, mi ropa al armario, mis artículos de aseo al baño. Mis libros estaban en la mesita de noche, presuntuosos, arrogantes y de alguna manera perfectos. Sabía que dirías que sí, dijo, captando mi expresión. Llámalo confianza o ilusión. No podía soportar otra noche sabiendo que estabas al final del pasillo, tan cerca, pero separada. Te necesitaba aquí. Posesivo, murmuré completamente. Me atrajo hacia él y me acarició el cuello con la nariz. Acostúmbrate. No comparto, Emma. Ni a ti, ni nunca. Ahora eres mía y yo cuido lo que es mío. Debería haberme enfadado porque me reclamara tan rotundamente. En cambio, me relajé en sus brazos. Me dejé envolver por su fuerza. Después de años de ser invisible, ignorada, olvidada, sentirme poseída, era como sentirme atesorada. Dormimos enredados juntos esa noche. Dante me abrazaba como si fuera a desaparecer si aflojaba su abrazo. Y tal vez lo habría hecho si una parte de mí no se hubiera aferrado con la misma fuerza. 6 meses después, estaba en un tribunal con un traje de diseño que Dante había insistido en comprarme, viendo cómo David recibía su sentencia. 23 años en una prisión federal por fraude, conspiración e intento de asesinato. Sus abogados lo habían intentado todo. Acuerdos con la fiscalía, acuerdos de cooperación, testigos de carácter. Pero las pruebas eran abrumadoras y el juez no mostró piedad. Los ojos de David se encontraron con los míos al otro lado de la sala mientras se lo llevaban esposado. Antes habría visto a mi marido, mi futuro, mi opción segura. Ahora solo veía a un extraño que había intentado matarme. Un hombre débil que lo había arriesgado todo por las deudas. Una amante y atajos que pensaba que le salvarían. Bien, murmuró Dante a mi lado, buscando mi mano. Se acabó. Y así fue. El juicio había durado 3 semanas, pero el veredicto solo le llevó 4 horas al jurado. David Morrison iba a pasar décadas en la cárcel. El dinero que había robado había sido recuperado, la póliza de seguro de vida anulada y su reputación destruida sin posibilidad de reparación. Justicia legal, definitiva, absoluta. Fuera del juzgado los periodistas se agolpaban, pero la seguridad de Dante creó una barrera y nos guió hasta el coche que nos esperaba. Había aprendido a moverme en este mundo. Las cámaras, las preguntas, la presencia constante de los guardias. Había aprendido a mantener la cabeza alta, a afrontar la curiosidad del mundo con dignidad y serenidad. Había aprendido a ser la compañera de Dante Caruso en todos los aspectos importantes. ¿Cómo te sientes? Me preguntó una vez que estuvimos encerrados en el todoterreno. El cristal tintado nos separaba del conductor. Libre, respondí, y lo decía en serio. Por fin, libre. Bien. Me atrajo hacia él y me besó en la sien, porque tengo algo que pedirte y quería que primero te liberaras por completo del pasado. Me aparté y le miré a la cara. Había nerviosismo en ella. Nerviosismo real en la expresión normalmente implacable de Dante Caruso. ¿Qué? Metió la mano en la chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se detuvo. Sé que es precipitado, dijo, abriendo la caja para mostrar un anillo que probablemente costaba más que la casa de la mayoría de la gente. Un diamante perfecto, rodeado de esmeraldas que combinaban con mis ojos. Sé que solo llevamos juntos 6 meses. Sé que quizá quieras más tiempo. Pero Emma, ya he perdido suficiente tiempo en mi vida. He perdido a demasiadas personas. Sé lo que quiero, y te quiero para siempre, legalmente. Mía en todos los sentidos que el mundo reconoce. Dante, cásate conmigo. Las palabras no eran una pregunta, sino una súplica. No porque necesites protección o seguridad. No porque te haya salvado, sino porque estos 6 meses han sido los mejores de mi vida. Porque me haces querer ser mejor, hacerlo mejor, construir algo duradero en lugar de solo sobrevivir. Porque te amo, Emma Chen, por completo, posesivamente, para siempre. Cásate conmigo. Amor, nunca lo había dicho antes. Habíamos evitado la palabra,
La habíamos insinuado con acciones y posesiones, y con la forma en que nos aferrábamos el uno al otro en la oscuridad. Pero oírlo ahora, crudo, honesto y vulnerable, rompió algo en mi pecho. Yo también te amo, susurré. Las lágrimas corrían por mi rostro. Dios, ayúdame. Te amo. Eres peligroso y posesivo, y probablemente me volverás loca con tu sobreprotección. Pero sí, sí, me casaré contigo. La sonrisa que transformó su rostro era pura alegría. Deslizó el anillo en mi dedo. Encajaba perfectamente, por supuesto, porque Dante lo había planeado todo, y me besó con tanta pasión que empañó las ventanas. Mía, murmuró contra mis labios. Por fin, legalmente, permanentemente mía. Tuya, asentí. Siempre tuya y completamente dispuesta a hacerlo para siempre. La chica que había buscado seguridad había encontrado algo mejor. Un amor apasionado, feroz y devorador, con un hombre que quemaría el mundo para mantenerla a salvo. Mientras volvíamos a la finca, nuestro hogar ahora en todos los sentidos, giré el anillo en mi dedo y pensé en el viaje que me había traído hasta allí. De doctora invisible a esposa asesinada a princesa de la mafia. De ignorada a obsesionada. De conformarme con las migajas a exigir todo el festín, David me había querido muerta. En cambio, me había liberado para convertirme en alguien más fuerte, más feroz, capaz de amar a un hombre tan peligroso y complejo como Dante Caruso. La ironía era hermosa. Esa noche, Dante me hizo el amor con la intensidad posesiva de un hombre que reclama a su futura esposa, susurrando promesas contra mi piel, protección, devoción para siempre. Y yo le devolví lo mismo, reclamándolo a mi vez. Este hombre hermoso y dañado que me había salvado en todos los sentidos que importaban. Nos casamos 3 meses después, en una ceremonia privada en la finca, rodeados de la gente de Dante, que se había convertido en mi gente. Rosa lloró. Los hombres de Dante parecían incómodos con sus trajes formales, pero contentos por su jefe, y yo caminé por un pasillo bordeado de rosas blancas. La flor favorita de Sofía, me dijo Dante más tarde. Su forma de incluir a su hermana en nuestra felicidad. Los votos fueron tradicionales, pero cuando Dante deslizó la alianza junto a mi anillo de compromiso y dijo, mía en lugar de sí, quiero, nadie le corrigió porque eso es lo que éramos el uno para el otro. Posesión y elección, oscuridad y luz. Dos personas rotas que se habían encontrado entre las cenizas y habían decidido construir algo hermoso. Nunca volví a la medicina. En su lugar, fundé una organización benéfica utilizando los contactos de Dante. Pero mi visión se centró en ayudar a las mujeres a escapar de relaciones peligrosas, proporcionándoles recursos, protección y nuevas identidades cuando fuera necesario. Salvar a otras Emmas antes de que necesitaran ser rescatadas. Dante lo apoyó por completo, incluso cuando en ocasiones nos enfrentaba a ciertos socios comerciales. Eres mi conciencia, decía, besando mis protestas. Manténme humano, Emma. Manténme digno de ti, como si él no fuera ya todo lo que yo necesitaba. Pasaron los años, construimos una vida juntos, desordenada, apasionada, imperfecta, pero real. La oscuridad de Dante nunca desapareció, pero aprendí a manejarla, incluso a aceptarla, y mi luz nunca se apagó. Al contrario, se hizo más intensa, más segura, respaldada por la certeza absoluta de que alguien me protegía. Con el tiempo tuvimos hijas, 2 niñas que heredaron la intensidad de su padre y la compasión de su madre. Dante era un padre increíblemente sobreprotector, investigaba a los profesores de preescolar e instalaba sistemas de seguridad en las habitaciones de nuestras hijas. Pero también era tierno, paciente, les enseñaba a ser fuertes y valientes y a no conformarse nunca con ser invisibles. Sofía, la mayor, a la que llamamos así en honor a su hermana, tenía sus ojos grises y mi pelo oscuro. Elena, la menor, era todo fuego y terquedad. Ambas aprendieron pronto que eran preciosas, protegidas y queridas, más allá de toda medida. Ambas aprendieron a no ser nunca pequeñas para nadie. Y yo me convertí en Emma Caruso, esposa de un hombre peligroso, madre de hijas fieras,
fundadora de una organización benéfica que salvaba vidas. Me convertí en alguien que se había enfrentado a la muerte y había elegido la vida, a quien se le había ofrecido seguridad y había elegido la pasión, que había sobrevivido a la traición y había encontrado algo mejor al otro lado. Me convertí exactamente en quien siempre había estado destinada a ser. Y cada noche, cuando Dante me abrazaba en la oscuridad de nuestro dormitorio, con su mano posesiva en mi cintura y su aliento cálido en mi cuello, recordaba a la mujer aterrorizada que se había subido a su coche aquella noche, la que había elegido al demonio que podía ver y había encontrado la salvación en su oscuridad. Mía, susurraba él. La vieja afirmación ahora cubierta por años de amor, vida y decisiones. Tuyo, respondía yo. La antigua rendición ahora era una victoria porque, a veces, la elección más aterradora se convierte en la mejor elección. A veces, el peligro ofrece más seguridad que la seguridad misma. A veces, el hombre al que todos temen es el único lo suficientemente valiente como para verte por completo y amarte de todos modos. A veces, tienes que dejar que tu antigua vida se convierta en cenizas antes de poder renacer como algo nuevo, algo feroz, algo que finalmente sea perfectamente tú misma. Y a veces, el amor se parece a la posesión, a la protección y a un jefe de la mafia que te llama suya con una voz que promete eternidad. Yo elegí ese amor, elegí esa vida, elegí a Dante, y lo volvería a elegir, cada vez, en cada vida, hasta que el mundo dejara de girar y las estrellas se apagaran. Lo mío y lo suyo, feroz y para siempre. La oscuridad y la luz envueltas juntas en algo hermoso y terrible y completamente imposiblemente nuestro.